punto relacionado en los proverbios. Vamos a primeramente pedirle al Señor rápidamente su ayuda. Santo Dios y Padre nuestro, nosotros te queremos rogar que tú nos ayudes, que tú nos des luz con tu Espíritu para que entendamos tu palabra, que tú nos des la capacidad y permitas que hagamos un buen uso de ella para que podamos meditar en ella y conocerte. Yo te imploro, Dios mío, que aquello que tú me has permitido percibir me capacites para comunicarlo a mis hermanos y que los sustentes y los ilumines y los ayudes para que puedan ver en tu palabra quién eres tú, cómo tratas con nosotros, cuán bueno eres. Enséñanos hoy, Dios nuestro, danos los corazones que necesitamos, te lo imploramos, en el nombre de Cristo, amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer en primera instancia los versículos del 1 al 12. Proverbios, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. A modo de introducción, quisiera que podamos considerar la ilusión de la posesión o de las posesiones. Estoy convencido de que las cosas que tenemos, difícilmente las tenemos. O no las tenemos de verdad, como pensamos que las tenemos. Cuando nacemos, no tenemos nada, pero pronto aprendemos a decir mío, con ferocidad. Y durante nuestra vida vamos acumulando riquezas, bienes, dinero, y tendemos a que esto produzca en nosotros comodidad, tendemos a encontrar en ello confort. Nos apoyamos en ello y dependemos de ello, depositamos en ello nuestra seguridad y nuestra confianza. Esto es una ilusión y a veces la ilusión se rompe o el espejismo se tambalea. Esto ocurre cuando nos damos cuenta de cuán fácilmente se pierde todo. Un incendio en la noche causado por un enchufe defectuoso, un accidente de tráfico en el que pierdes tu vehículo y quizás acabes malamente herido y pierdas también la capacidad de trabajar. Un cambio repentino en las leyes, la legislación, un despido, un cambio de planes, un acuerdo en el que tú te apoyabas que ya no, una mala temporada, una mala cosecha, una crisis, una pelea, un desacuerdo, un divorcio, un cambio de planes. Todo esto acarrea consigo el riesgo de gran pérdida material
de lo que uno planea, de lo que uno proyecta, entre otras cosas. Lo que tenías ya no lo tienes. La única constante, lo único que sí, 100% sabemos que lo tenemos, es la necesidad y la dependencia. Leemos en 1 de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y cuando nos vamos también, nos volvemos más dependientes y se evidencia más nuestra necesidad, y las personas a las que el Señor les permite percibir desde lejos su fin, empiezan a darse cuenta de todo esto no me sirve. Bueno, hermanos, vamos ahora a entrar en detalle. Esto lo dije a modo de introducción para predisponer nuestras mentes a considerar el tema. Vamos a entrar de lleno en nuestro texto. Se dividirá en dos partes. Primero, el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego veremos el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lo primero, una instrucción o exhortación de parte de un padre fiel hacia su hijo. Y lo segundo, una motivación o incentivo para cumplir con lo primero. Y luego también consideraremos qué relación hay entre lo uno y lo otro, porque debemos entender bien esta relación. Pero vamos a entrar en nuestro texto a ver qué nos dice el Señor. Honra a Jehová. Esto es un clásico. Esta palabra honra se podría dar una definición mejor, pero para los propósitos de nuestro estudio pienso que podemos entenderlo como darle a Dios el lugar que le corresponde, o lo que le corresponde, darle lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Pues a Dios le corresponde el máximo grado de estima. Veamos esto desde la perspectiva de la creación. Dios, que estaba por la eternidad desde el principio, sin necesidad alguna, se dispuso a crear el mundo, el universo, a los animales, la naturaleza, los montes, las personas. Y vio que era bueno, lo hizo bueno. Todo ello, los animales, las plantas, el viento, los elementos, los astros, todo ello honra a Dios. Le atribuye a Él la gloria que es suya y lo adora por el mero hecho de hacer aquello para lo que fue hecho, servir con su propósito. ¿Y con qué propósito lo hizo Dios? Pues hoy lo vimos, nos lo compartió el hermano. Uno de los propósitos es manifestarse a sí mismo, darse a conocer, glorificar su propio nombre y elevarlo a la altura a la que está. Y esto meramente como escenario para la obra que iba a desempeñar en este mundo, cuyo sujeto era la joya de la creación, el hombre. El hombre que puede hacer esto voluntariamente, de una forma especial, honrarlo voluntariamente. Esto lo vimos en Adán, cómo se puso desde que Dios lo hizo a trabajar con los animales, a nombrarlos, a sojuzgar la tierra, a gobernarla, a cuidarla, a ser un representante de Dios aquí. Luego con su mujer, obedeciendo a Dios, honrando a Dios, haciendo lo que tenía que hacer. Y Dios a él lo honró, le dio todo lo que necesitaba, el alimento, la fortaleza, la seguridad. Todo lo que él necesitó para hacer esto, Dios le dio más de lo que le hacía falta. Le dio todo un jardín del que comer. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? El hombre pues fracasó, no hizo su parte. Y no honró a Jehová cuando cogió del árbol, el único árbol que le había dicho que no. No confió en él con todo su corazón.
no lo honró ni lo reconoció en todos sus caminos. Se torció y pecó. Pero Dios sigue siendo el mismo y a Él le corresponde toda la honra. Consideremos de Dios que todo es suyo. No hace falta que vayamos, pero dice Dios acerca de sí mismo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos en Ageo 2:8. Es suyo, no hace falta que nadie se lo dé, y aunque el hombre lo tenga en su mano, eso es de Dios. O el Salmo 50, versículos 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Por esto el hombre no puede honrar a Dios haciendo nada más que alabándolo, adorándolo, elevando su nombre, obedeciéndolo y dándole a Dios el lugar que le corresponde, el lugar de Dios. ¿Y qué es ser un Dios? ¿Qué es tener un Dios? Esto tuvimos, pero esto es lo que perdimos. Sin embargo, aquí el autor, Salomón, nos dice esto: honra a Jehová con tus bienes, y mantiene la promesa. Bueno, dice: hónralo con tus bienes. ¿Y qué son los bienes? Importante destacar aquí el contexto. Hoy en día nuestros bienes, principalmente pensamos en ello como nuestro patrimonio, en nuestra riqueza, el dinero. En los tiempos de este texto, Israel era una cultura o una sociedad primariamente agraria. Ellos no cuantificaban su patrimonio, su prosperidad, tanto con el dinero como con el fruto. El fruto que su sustancia, lo que producía su trabajo. Tenían ganados, tenían cultivos, tenían viñas, tenían graneros. Estos son sus bienes, su sustento. También sus posesiones, sus casas, todo su patrimonio. En nuestro caso también son las riquezas de las que disponemos, también si tenemos casa, nuestra casa, coche, pero incluso más, incluso nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que podemos decir que el Señor nos lo ha dado para que seamos administradores y siervos con ello. Bueno, con tus bienes, a esto se refiere con sus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, las primicias de todos tus frutos. Dice Matthew Henry que Dios, que es el primero y el mejor, lo que le corresponde es lo primero y lo mejor. Estos son las primicias. Cuando en el campo daba el primer fruto el cultivo, se solía guardar y se solía reinvertir otra vez en el cultivo, y se reconocía este primer fruto como el mejor, como el más valioso. Nosotros hace poco en el jardín teníamos habas que plantó mi padre, y cuando dio las primicias, eso era un evento. Cuando dio el primer fruto, eso era notable. Luego nos las comimos aquí un domingo, las habas. Mi padre las quería guardar, pero Dios las pide para sí mismo. Y para que veamos de dónde viene lo que está diciendo aquí este padre a su hijo, vamos a mirar en Deuteronomio. Vamos al capítulo 26, Deuteronomio capítulo 26. Vemos aquí que toda la sabiduría, toda la enseñanza, toda la instrucción de este padre para su hijo está arraigada en la palabra de Dios, desde hace tiempos antiguos. Deuteronomio capítulo 26, prestad atención porque vamos a leer un texto un poco largo, desde el versículo 1 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios:
Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. De aquí destaca una cosa: esto no es un mero impuesto, esto no es un trato o una transacción, esto es adoración, culto. Mirad las primicias, la postura del corazón, agradecido por la salvación. En este caso, la salvación de Egipto, de la bendición de Dios para con su pueblo. Esto es una respuesta y se establece un diálogo. Dios ha sido bueno para conmigo y yo ahora, contento y de corazón, le entrego. Y es una entrega llena de fe. De lo que tú me has dado, lo primero, lo mejor, te lo doy a ti. No le dan lo que sobra, después de habérselo gastado en lo que ellos han querido. Lo han reservado, le han puesto un nombre: esto es para Dios, esto es el diezmo, estos son las primicias. Y lo ponen a disposición de Dios en el templo para los propósitos suyos. Esto es un acto de adoración. Y Dios les da a ellos más de lo que pudieron imaginar, tal y como había prometido. Los salvajes, las tribus, todos los hombres, los pueblos de la tierra han tendido a esto, han tendido a un comportamiento similar. Se inventaban un Dios y como que este Dios satisfacía sus necesidades y ellos le tributaban. ¿Y con qué fin le tributaban? Pues el fin, en muchas ocasiones, si miramos al pasado cómo procedían, era para apaciguar su ira, para que vinieran buenos tiempos de cosecha, para que ellos fueran bendecidos. Lo hacían con un interés. A un ídolo no se le honra con las primicias porque le corresponde. Lo que le corresponde verdaderamente a un ídolo sería ser destruido, porque no es digno, no tiene. Dios es distinto. Nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, a Él tenemos que honrarle por el mero hecho de quién Él es. Sin embargo, Él, además, nos da a nosotros, nos honra a nosotros, a meros simples hombres, caídos encima. Nosotros debemos honrarlo por agradecimiento, por cuanto Él nos ha dado. Y si ellos por la salvación de Egipto, a nosotros que nos ha salvado del pecado, de la muerte, a nosotros que nos ha entregado a su Hijo, a Cristo, y la vida eterna, y el mundo y el cielo,
¿Qué precio tiene esto? ¿Cómo lo agradecemos? Esto es tener a este Dios como nuestro Dios. ¿Y hasta cuándo tenemos que estar agradecidos? Pues hasta la eternidad, con todo, no solo con el diezmo, no solo con las primicias, todo le corresponde porque Él nos lo ha entregado todo. En esta relación estamos, o debemos estar. Bueno, después de haberle dado esta instrucción a su hijo, el padre le da una motivación, como una ayuda para considerar esto. Mirad cómo lo dice. Leemos, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Mirad qué adjetivos usa. Y tus lagares rebosarán de mosto. Como habíamos dicho, esta sociedad agraria conservaba sus bienes, sus provisiones en graneros, en lagares. Los lagares era el depósito donde iba el vino cuando era estrujado. El mosto, no el vino, antes de fermentar. Y dice aquí que rebosarán. Hay traducciones que dicen que se reventarán, que se desbordará de abundancia. Es decir, aquí el padre le está diciendo a su hijo que el motivo para honrar a Jehová con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos, es que esta es la manera de ser rico. Rico no en el sentido de ser exuberadamente privilegiado, no. Para los israelitas fieles, ser rico era tener a Dios y que Dios los bendijera con lo que necesitaban para continuar sirviéndolo. Tener a Dios y tener la bendición de Dios, lo suficiente para vivir, alimento, techo. Eran ricos. Bueno, vemos aquí el lenguaje que emplea, más que suficiente. Hay aquí que hacer una aclaración. Esto no es una norma universal automática 100%. Lo sería, porque Dios hizo así las cosas, pero vivimos en un mundo caído y los proverbios abordan el asunto desde la perspectiva de la creación, el orden de Dios, cómo estableció las cosas, pero no es una norma al 100%. Pero esto sí es una verdad y sí nos transmite una verdad acerca de Dios, su carácter, su proceder. Está distorsionado a causa del mundo. No seremos exuberadamente ricos, quizás no lo veamos inmediatamente, quizás pasemos por tiempos de necesidad y diversas pruebas. Ciertamente es así. A veces por la injusticia externa y a veces por disciplina de Dios. Muchas veces no tenemos esto precisamente porque no honramos a Dios con nuestros bienes, porque lo deshonramos con nuestros bienes. Y gracias a Dios porque nos corrige cuando nos extraviamos, pero es mejor escuchar cuando se nos instruye, cuando se nos educa desde el principio, ¿no? Aquí está el padre instruyendo a su hijo desde una temprana edad, y más le vale a su hijo escucharlo, porque le irá bien. Así nosotros también escuchemos el consejo. Bueno, así esto nos librará de la idolatría, de tener un corazón avaricioso, sino que seremos dadores alegres. Y sobre esto hemos hablado. Esto es ya entramos en el segundo versículo, el 10. Esto es un proceso automático. Vamos a considerar dos cosas acerca de este versículo. Primero, la naturaleza de este proceso, de esta promesa, de esta consecuencia. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué Dios obra así? Y consideraremos el proceder de Dios. Y también cómo debemos nosotros tomárnoslo y qué supone para nosotros. Pero primero, ¿cómo procede Dios en esto?
¿Es esto una norma automática? Pues vamos a considerar acerca de todo este pasaje del 1 al 12, compuesto por instrucción o exhortación y motivación, que la segunda parte de cada unidad no es el fin en sí. Por ejemplo, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esta segunda parte no es el fin en sí, es una consecuencia de lo primero. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí el bien último no es necesariamente la motivación, es más bien un incentivo y una consecuencia natural de lo primero. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto segundo es un incentivo para lo primero, que es el orden natural de las cosas, como Dios lo hizo en la creación, porque esto es bueno, este es un orden bueno, este es el bien. Y lo bueno produce consecuencias y resultados buenos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto es el bien. Y su resultado natural, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No es este el objetivo principal, sino que es la consecuencia natural de lo primero. Porque aquí se nos enseña a hacer un uso correcto, un uso sabio de nuestros bienes. Y es que la mejor manera en la que podemos invertirlos, emplearlos, es honrando a Jehová. ¿Cómo nos va a ir mal si honramos a Jehová con nuestros bienes? Estamos haciendo el mejor uso que podemos de ellos. Porque precisamente luego veremos en qué consiste para nosotros honrar a Jehová con ello, pero pues es hacer un buen uso, un uso cuerdo, coherente, lógico, bueno de nuestros bienes. No te vas a arruinar por honrar a Jehová con tus bienes. Si estás haciendo eso, no estás honrando a Jehová con tus bienes. Entonces esto es una consecuencia lógica, natural y progresiva. Pero a veces no siempre es así. Dios, en el orden natural, en el que hizo el mundo, según sus leyes físicas y morales, por su justicia, por su bondad, por cómo Él rige el mundo, puede hacer esta afirmación. Esto es como la gravedad. Si trabajas duro para honrar a Jehová, el diseño natural de la creación conduce a salud y abundancia. Sin embargo, porque vivimos en un mundo caído, el pecado destruye y destatala esto. Porque los malos roban, mienten, distorsionan, engañan, los mercados se arruinan, las promesas no se cumplen, y también está el juicio de Dios, las sequías, en muchos casos, aunque el Señor usa el pecado como medio, estos desastres son juicios suyos. Entonces, aquí tenemos que confiar en la providencia de Dios. La providencia de Dios, en que Él activamente cuida a su pueblo y lo ha prometido. En que Él se ha revelado como un Dios bondadoso, como un Dios atento, como un Dios que busca hacerle el bien, como un Dios que honra a los que le honran. No olvidemos que Cristo ahora está en el cielo gobernando y parte de su gobierno, parte de su oficio como rey es distribuir, manejar y honrar a Dios con todas sus posesiones, las cuales son todo el universo. Entonces aquí el Padre le da a su Hijo un incentivo para que Él se dé cuenta de que invertir para la honra de Dios es la mejor inversión que puede hacer.
Esta debe ser su estrella polar, su guía, su brújula. Haga lo que haga para honrar a Dios, debe hacerlo para honrar a Dios. Luego ya entramos en detalles y pues hacemos esto, hacemos lo otro, cómo lo hacemos. Pero el objetivo es este, siempre. ¿Y qué supone esto para nosotros? Este incentivo, esta motivación, ¿cómo debemos tomárnosla? Porque este fue el caso para mí y seguramente para muchos que leen esto. Cuando leemos esto, llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es atractivo, hombre, el padre no era tonto, el padre estaba usando esta imagen, porque es atractivo, esto es bueno, esto lo deseamos, lo desea el Hijo. Y atrae mucho nuestro interés por nuestra necesidad. Porque nosotros tenemos necesidades, vivimos en un mundo en el que lo que pensamos que tenemos, luego nos damos cuenta que ya no lo tenemos y no podemos, ¿y en qué dependemos? Y si oímos que esta es la manera de conseguir lo que necesito, de asegurar la prosperidad, nos puede parecer esto el objetivo. Por ejemplo, consideremos cómo está la situación económica de la mayoría de nosotros aquí. Los sueldos están a 1.000 euros o más. Y esto, yo en mi vida soy joven, nunca lo había visto. Un alquiler normal, 1.000, no procede, ¿no? Porque los sueldos, hay algunos más altos y se hacen falta sueldos más altos y deberíamos aspirar a ello para honrar al Señor, pero la verdad es que la mayoría de los sueldos del país no son mucho más altos que 1.000 euros. ¿Y a dónde vamos? ¿Y cuánto nos queda luego para comer, para transportarnos, para ir a los sitios, para los accidentes? No da, las matemáticas no suman. Entonces, y muchos de nosotros, algunos ya tienen su trabajo, tienen su casa, tienen las cosas más o menos. Aún ellos necesitan algo de seguridad porque cualquier día pasa algo, un despido, una lesión, y ahora tienes que buscarte la vida. ¿Y qué pasa con los que los jóvenes? La generación ahora ¿qué hacemos? La mayoría están desesperados, se han rendido. Muchos se van para afuera, otros hasta donde lleguemos, ni siquiera se planifican porque no hay nada que planificar. No se puede depender de esto. Y pierden la esperanza. Los padres que tienen muchos hijos, esto es bueno, ¿no? Hay que buscar tener muchos hijos, pero es que si la economía no lo permite, ¿y los que ya tienen hijos ahora qué? La gente que padres solteros, madres solteros, esto es duro, esto es una crisis, ¿no? Entonces cuando vemos esto, cuando leemos graneros llenos y lagares que rebosan de mosto, cuando vemos que no solo lo que necesitamos, sino más aún, que nos sobra, que se está saliendo el vino, ¿qué hacemos? Menudo problema. Cuando leemos esto es sumamente atractivo para nosotros. Y aquí está el punto clave de cómo debemos tomarnos esto. Porque no es correcto que esto sea lo que atrape nuestro corazón. No es correcto que hagamos de esto el objetivo superior y que para llegar a esto digamos, voy a honrar a Jehová, voy a honrar a Dios, voy a hacer lo que tengo que hacer con Él, y esto lo hacemos mucho más de lo que nos pensamos. Mucho más de lo que nos pensamos. Porque a esto tiende la carne, a esto tendemos. Y si no somos conscientes de ellos, pasa de forma automática. Y bueno, lo empezamos a tratar como un trato, como pues yo le doy a Dios lo que le corresponde, el 10%, le doy de tributo, y nos volvemos legalistas y formalistas, y esto no es adoración. Por esto criticaba Dios a los fariseos tanto. Esto no es adoración del corazón, esto no es alabanza verdadera, esto no es culto, esto no es lo que Dios pide, lo que se merece,
Porque si Dios lo quisiera, ya lo tiene, ya es suyo. Él lo que quiere es que nuestro corazón esté en Él. Sin embargo, sí es verdad que el Padre da este incentivo porque sí tenemos necesidad, sí tenemos estas necesidades, necesitamos dinero, necesitamos trabajo, necesitamos comida, necesitamos techo. El Señor nos ha hecho así, criaturas necesitadas, para que dependamos de Él, para que experimentemos su bondad, su generosidad, su gracia. Para esto, para que lo amemos, para que veamos, porque Él nos ha hecho para darse a conocer, para manifestarse en todos sus atributos perfectos. Entonces esto es lo primero, honrarlo por quien Él es, y naturalmente Él nos dará lo que necesitamos y no tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos, por muy complicada que esté la cosa. No podemos nunca permitir que nuestra necesidad, que nuestros bienes se interpongan entre nosotros y honrar a Dios. No podemos darle la vuelta a la cosa así, que sea Dios para los bienes. Son los bienes para Dios. Está al revés. Yo me preguntaba por qué el Padre aquí decide coger un desvío. Si os fijáis, en el texto habla de instrucciones generales acerca de la ley, la instrucción, los mandamientos, la misericordia y la verdad, el corazón, la sabiduría. Estos son términos generales que se aplican a varias facetas de la vida y son reglas para vivir y para reconocer a Dios en todos nuestros caminos y que todas nuestras veredas sean enderezadas. Pero aquí habla pues de los bienes, de las primicias de los frutos, de los lagares y de los graneros. Estas son cosas más detalladas, más específicas, más concretas. ¿Por qué parece que estaba hablando en términos generales y de repente entró en detalle en esto? Pues pienso que tiene dos razones para hacerlo. La primera es que esto es una progresión de lo que estaba diciendo antes. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí esto es un ejemplo de cómo esto se cumple. Reconocerlo en nuestro proceder con los bienes. No perder de vista, no perder en nuestra mente a Dios, a lo que tenemos que hacer con los bienes con respecto a Él. Esto es una de las facetas, uno de los caminos por los que andamos en la vida y tenemos que reconocerlo y darle el lugar que le corresponde. Y Él enderezará nuestros caminos, Él nos proveerá de todo lo que necesitamos para seguir rectamente por ahí, por donde tenemos que estar, por el buen camino. Y aparte creo que he entrado en detalle en este asunto concretamente porque pues es un detalle importante. Porque todos tenemos esta necesidad, todos lo necesitamos y lo sentimos. Y Él consideró desviarse para tratar este asunto por un versículo o dos. Investir en el banco de Dios, en el cual vamos a ver ahora que allí el dinero, que aquí no vale nada, se convierte en algo valiosísimo. Porque ¿de qué sirven los bienes si no honran a Dios? Si nos pensamos que vale algo, no tenemos la mirada puesta donde tiene que estar. Todo está para honrar a Dios. Todo. Y si no honra a Dios, y si nosotros no honramos a Dios por los bienes, ¿de qué servimos? Estaríamos en un estado catastrófico, ruinoso y sin esperanza. Vamos a ver otro texto que está en Malaquías capítulo 3.
antes de pasar a ver la relación entre lo uno y lo otro, un poco pasar a ver cómo hacemos esto, quisiera que mirásemos este texto en Malaquías, como un ejemplo en el que vemos todo esto claramente. Le dice Jehová, o Dios, a los hijos de Jacob: porque yo Jehová Malaquías 3, del 6 al 12. Vamos a leer del 6 al 12, y cuando lleguemos al versículo 10, prestad especial atención en lo que nos dice. Malaquías 3, 6 al 12. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios, cuando hizo estas promesas, había puesto una condición: que lo honren, que lo obedezcan, que guarden sus mandamientos. No lo hicieron. Y vemos cómo Él da oportunidades, cómo Él insiste, cómo Él dice: probadme ahora en esto, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la voluntad de Dios. Esta es su predisposición. Esto es lo que Él quiere. Porque Él es bueno. Porque Él quiere bendecir a su creación, a su pueblo. Él quiere mostrar su amor. Bueno, sin embargo, como demuestra Israel, como demostramos también ahora los hombres, no podemos. Esto no funciona, por mucho que no podemos. Por mucho que Dios insista, fallamos. Notad que, como dije antes, en Proverbios se habla desde la base de la creación, desde el orden en el que deberían estar las cosas, por cómo Dios hizo el mundo. Pero es que este orden está destartalado. Y el consejo y la exhortación y la instrucción del Padre es perfecta, pero nadie la puede cumplir por sí mismo. Necesitamos corazones renovados para darle a Dios de todo corazón. Necesitamos la fe para darle lo primero, lo mejor, para honrarlo verdaderamente. No podemos. Para decirle: yo confío en ti con mi seguridad, y encontrar en Él algo que poseer, o más bien que Él nos posea a nosotros. Para contrarrestar la naturaleza del corazón humano, que es avaricioso, codicioso, que se afana, que acumula, que pone su esperanza en lo que no tiene que ponerla. Tenemos que mirar a Cristo. Recordemos, nuestro Rey, Él lo posee todo. En última instancia, todo es suyo. Y Él nos lo da a nosotros, nos lo dio a nosotros. Me parece un poco ilógico pensar en Cristo como el que lo tiene todo, porque es que cuando estuvo en la tierra era lo opuesto. No tenía dónde caerse muerto.
No tenía nada. No tenía casa, no tenía esposa, no tenía... ¿Su patrimonio qué era? Y del dinero. En él nos cuesta encontrar un ejemplo de esto, porque es que él prácticamente no tenía bienes. Pero todo lo que él tenía lo usaba perfectamente para la honra y la gloria de su Padre. Su cuerpo, sus contactos, su energía, su todo, su tiempo, todo. Y invertía y administraba perfectamente con sabiduría. ¿Y qué cosa es? Que el que mejor obedeció esta instrucción fue el que menos tuvo. Sin embargo, es el más rico. Es el más rico. Y una cosa sí nos permite entender, aunque en este mundo el Señor nos sujete a escasez y no veamos inmediatamente el resultado de esto, eso no es motivo para dejar de confiar. Aunque perdamos el trabajo, aunque no cobremos lo que queremos, aunque no encontremos una casa, no encontremos una esposa, no encontremos un coche, aunque estemos enfermos, aunque pasemos hambre, aunque no tengamos techo, aunque nos muramos por ahí perdidos, sin nada, y nos quiten todo, pensad en nuestra herencia celestial. Es mejor aún, estamos más cerca de tenerlo todo. Hermanos, como el pueblo de Israel se regocijaba en tener a Jehová por su Dios y ser bendecido por Él, nosotros nos tenemos que regocijar y encontrar gozo y reposo y estar tranquilos, confiados en que tenemos a Cristo. Lo tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. ¿Y no nos ha dado Él su promesa? Sus palabras. Antes, como leímos en ese pasaje en Mateo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo confió en su Padre, Él sabía, mi Padre sabe de que tengo necesidad, yo no tengo que afanarme. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es cómo honramos a Dios. En la práctica, vamos a entrar en algunas aplicaciones. Esto es la manera en la que honramos a Dios. Buscando el reino de Dios y su justicia. Hacer la justicia de Dios. El mundo es nuestro. Es ridículo. Es ridículo afanarnos, pero es ridículo. Y con esta confianza podemos honrarlo de verdad. Con este corazón, si nos lo da Él por la fe y nos transforma con el poder de su Espíritu y el Evangelio, podemos honrarlo. Dije antes que Cristo no es el ejemplo en el que vemos más claramente cómo en la práctica manejar nuestros bienes. Vamos a ver a Pablo, no hace falta que vayamos, pero hay algunos textos en los que vemos un patrón, un principio. En Hechos, en el capítulo 20, del versículos 33 a 35, leemos: Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Luego en Corintios 1, 9, versículos 11 y 12, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Hablando aquí del derecho que tienen ellos como ministros de recibir un cobro por su trabajo, por un trabajo crítico, vital, más que vital. Pero no hemos usado de este derecho. ¿Por qué? Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Tercer texto en el que podemos completar el patrón. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí vemos algunos detalles, ¿no? Rechazar sus derechos por lo material, rechazar a lo material y trabajar duro con nuestras manos con el propósito de darle a Dios la gloria, la honra, para promover sus intereses, para promover el Evangelio de Cristo, para no ser tropiezo a otros, para compartir con los que tienen necesidad, para dar. Recibimos de Dios. Y muchos comentaristas dicen que cuanto más damos, más recibimos. Esto tampoco es una norma, pero lo han visto en sus congregaciones, lo han visto. No te vas a arruinar por dar a los necesitados, por hacerlo para promover el reino. Bueno, entramos, hermanos, a algunas aplicaciones, rápido. Israel, Dios le indicaba que entregase su ofrenda en el templo. Hoy en día el templo es la iglesia. Estamos llamados a dar en la iglesia, a sustentar la obra. Aquí mismo Pedro lo dice, es un derecho. Pablo lo dice, es un derecho. Y es lógico, ¿no? Si pagamos por el sustento material, cuánto ni menos tenemos que buscar sustentar aquello que nos sustenta espiritualmente. Pues necesitamos un local, necesitamos invertir en la iglesia y si el Señor lo permite y nos da un pastor, pues necesitaremos que ese hombre coma. Quizás haga como Pablo y pueda hacer las dos cosas, pero que se dedique completamente a esta labor es mejor, es superior. Y para eso es necesario el sustento. He estado en varias iglesias y en algunas he escuchado decir, cuando se pasa la bolsa o el cesto, esto es solo para los miembros. Quien visita, siéntese libre de dejarlo pasar. Y eso me llamó la atención, porque luego en el mundo es muy común escuchar que la iglesia es un engaño, un timo, una estafa, que solo quieren tu dinero y están ahí como un engañabobos. Y yo pensaba, en parte tienen razón, ¿no? Han salido casos de la iglesia abusando y haciendo un mal uso de los bienes, deshonrando a Dios. Entonces, a lo mejor, diciendo esto, ¿no? Que esto es para los miembros, no hace falta, no es necesario, a lo mejor pues te evitas esto, te evitas que te perciban de esta manera. Pero no es cosa de la iglesia decir que hay que dar o no hay que dar. Es lo que dice Dios. A Dios lo que le corresponde. Todo. Cuanto más mejor. Cuanto más nos bendiga, más nosotros le damos de lo primero y de lo mejor, y de todo corazón. Y de esta manera lo adoramos. No es una transacción, no es un negocio, no es un trato de yo te doy, tú me das más, no. También aquí vemos la importancia o la responsabilidad de la iglesia, porque esto también es verdad para la iglesia. ¿Cuánto debe honrar a Dios con los bienes, con lo que le da el local? Le da ministros, le da muebles, le da sustento, dinero, de que los miembros voluntariamente para adorar a Dios entregan con corazones contentos. Y esto es sagrado. ¿Qué hace la iglesia con esto? Redimir los bienes, redimir el dinero. El dinero que es prácticamente una maldición en el mundo, un ídolo, una trampa, usarlo para el avance del reino, para la gloria de Dios. Vemos, es muy común ayudar a los pobres, los necesitados. Si entre nosotros, los que podamos ayudar, hay que hacerles el bien. La caridad. Aquí parece que no hay mucha oportunidad, pero debemos tener claro
el llamado de nuestro Dios a ser misericordiosos, a hacer el bien, a los necesitados quien lo necesita, aquí con discreción, con moderación, claro, pero hacer ofrendas, sustentar la obra. Los hermanos los unos a los otros. Esto no es una ley, sustentarse los unos a los otros y apoyarse económicamente, no es una ley, pero es bueno. Pero no se rechaza el derecho a la propiedad privada, porque tiene que ser algo voluntario y de corazón, no una obligación. Si va a ser una obligación, ni se haga. Tenemos el ejemplo de Ananías, ni se haga. Pero de esta manera honramos a Dios, invirtiendo en folletos, invirtiendo en equipos, invirtiendo en lo que haga falta. Y no solo con el dinero, con los dones que el Señor le da a cada uno. Los bienes, a algunos le da un coche, pues no podrá transportar a los hermanos, a algunos les da conocimientos en una área, pues puede servir. A algunos le da tiempo libre, a algunos le da más fuerza física, a otros un coco, pues a otros no tanto. Pues, a otros una voz hermosa para que guíe, anime en la... Pero más concretamente se habla de los bienes. Pero en todo, honrar a Dios con lo mejor. No es bueno que nosotros nos dejemos el pellejo en el trabajo y no tengamos nada para la iglesia. Para la iglesia lo primero. Para Dios lo primero. Y el primer lugar donde nos manda a servir es en el hogar. También en la iglesia. Pero en el hogar. El hombre, el padre de familia, el cabeza, tiene la responsabilidad de honrar a un Dios proveyendo para su mujer, para sus hijos, sustentándolos con los bienes. Eso es hacer un buen uso de los bienes. Se rechaza completamente una inversión desordenada de los bienes que luego deje a la familia comprometida. Se rechaza completamente el dar incluso cosas buenas, incluso darle a los demás, incluso obras de caridad. Pero luego, ¿cómo está tu familia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primeramente ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Los hijos son sangre, tu sangre. De ninguna manera pueden estar peor que los de tu trabajo, que los amigos, no. Y si esto es verdad con los bienes, también lo es con tu tiempo, con tu atención, con tu guía espiritual, que es una obra crítica. Pero los hombres y también las mujeres tenemos que procurar los bienes. Necesitamos cubrir nuestras necesidades físicas con dinero, con trabajo, Se rechaza también completamente esta noción de que hay que ser un cristiano medio pobre, de que los bienes son malos. Los bienes, bueno, en cierta manera pueden ser malos, pero Dios nos manda a usarlos, a aprovecharlos para su honra, a redimirlos. Y no debe sorprendernos que a los hermanos que hacen esto les vaya bien. No es raro dar con críticas contra personas que el Señor ha bendecido. Y esto no es correcto. Tampoco es correcto el prosperity gospel, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Esto es una herejía. Esto es invertir el orden de las cosas. Dios no es un medio, no es un fin. Dios no es un medio para llegar a un fin económico. Dios es el fin último. El medio son el dinero, los bienes. Tener esta dirección clara, esta estrella polar, esta brújula. A veces es difícil, porque en la medida en que intentamos honrar a Dios con nuestros bienes, pues pensamos cómo gasto esto, qué compro, qué no compro, dónde lo invierto, qué decisión me conviene, miro esta opción, compro aquello, compro, vendo, hablo, tengo bienes, acumulo, suplo mi necesidad. Lo que decíamos al principio, vas acumulando, y la tendencia natural del corazón es quedarse atrás en esas cosas, quedarse abajo y caerse.
y depositar tu confianza ahí. Por eso es necesario, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La instrucción que recibimos, tenerlo bien claro. Y finalmente, una aplicación para los padres y para los niños. Y he pensado aquí conveniente hablar de los juguetes. Por mi experiencia propia, yo cuando era un niño, pues los bienes que tenía eran juguetes. Eran los únicos bienes que podía decir, esto es mío. Y como decía, mío. En realidad no lo decía tanto, no lo decimos tanto. Porque tenemos tantos que ni nos importa. Cuando alguien va a tocarlo, mío. Esto deshonra a Dios. Esto no es un corazón agradecido a Dios por lo que nos da. Cuando decimos mío, esto no es un corazón que busca ayudar a los demás, no es un corazón generoso, no es un corazón que da alegre. Para los padres, cuidado con los juguetes. Queremos, ¿no?, darle a los niños, pero es crítico enseñarles a honrar a Dios con sus bienes. ¿Qué efecto va a tener en ellos lo que les compramos, lo que les damos? A los niños estar agradecidos. Pueden ser buenos, ¿no?, los juegos. Puede ser bueno para jugar con amigos, hacer amigos, para ejercitar la mente. Hay muchos juegos que son buenos, hay muchos que son malos. Pero con aquello que tú tengas, niñas, buscar cómo honro a Dios con esto. ¿Cuánto tiempo le corresponde al juego? ¿Cuánto tiempo le corresponde a otras cosas más importantes que honran más a Dios? Cuando juego con otra niña que no tiene juguete, ¿cómo puedo honrar mejor a Dios? Dios te manda compartir con los necesitados. Así honras a Dios. Y bueno, pues los adultos no los llamamos juguetes, pero tenemos también actitudes similares. Bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a tener una oración para despedirnos.